¿Cuál es tu relación con la biblioteca de José de Saramago, María? Bueno, la biblioteca de José Saramago es un espacio que además hemos contribuido en su construcción de alguna manera, desde el sueño de ser, de formar parte de la realidad de José Saramago. Cuando José Saramago y Pilar del Río se vinieron a vivir a Lanzarote, construimos una casa que compartimos con espacios independientes y zonas comunes. Y al principio José Saramago y Pilar del Río pensaban que en Lanzarote pasarían solo alguna temporada, pero no sabían cómo engancha esta isla y cómo iban a transcurrir las cosas en el futuro, y poco a poco, cuando no estaban viajando, que eran muchos meses al año por distintos países del mundo, su base, su espacio fue aquí. Esto ocurre en 1993 y bueno, en principio vienen a una casa como para pasar temporada. Pero lo cierto es que José Saramago empieza a escribir aquí en el 1993 en su despacho. El ensayo sobre la ceguera es el primer libro que escribe en Lanzarote, y a partir de entonces todos los libros están escritos aquí, que dijo que esta era su casa, la casa, y que el lugar donde se sentía cómodo para escribir era este, y no volvió a escribir nunca más literatura en ningún otro sitio, aunque seguía compartiendo casa en Portugal y viajaba mucho en otros espacios. Pero ¿qué pasó con los libros y por qué esta biblioteca? Bueno, pues pasó que cuando ya decidieron que al final la realidad se imponía y que la casa donde vivían era esta, decidieron traer sus libros, los de José Saramago y los de Pilar del Río. Y durante años estuvieron en cajas en el sótano de la casa, que había un espacio grande, ahí estaban todos los libros. Pasaba una cosa que Pilar la cuenta, era que de pronto necesitaban un libro para consultar una cosa que sabían que tenían, pero era imposible encontrarlo en ese montón de cajas. Al final acababan yendo a las librerías de Arrecife, volviéndolo a comprar para consultar ese libro que sabían que en algún lugar de esas cajas estaban. Y pensaron, así no podemos seguir, hace falta una biblioteca grande. Y la casa es una casa que, si no la conocen, es una casa relativamente humilde, es una casa hecha de libros, como se explica en la visita, pero no es una casa, una gran mansión con grandes espacios donde poder ubicar toda la cantidad de libros que hay aquí. Por tanto, hacía falta un espacio. Esta parcela estaba libre y se intentó comunicar de alguna manera la casa que está enfrente con la biblioteca, que se tardaron, porque fueron años de mucho boom de la construcción, se tardó un tiempo en construirse, al contrario que la casa, que se hizo muy rápido, y por fin José Saramago pudo tener aquí todos sus libros. Están los libros de José, también están los libros de Pilar, y tener aquí su mesa, su despacho para escribir. Aquí escribió los últimos libros, escribió El viaje del elefante, Caín y parte de Alabardas, que fue el libro inconcluso que dejó cuando la muerte, que no es piadosa ni buena, se lo llevó. Y no está publicado. Sí, 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 está publicado y además está finalizado. Él dijo cómo quería que fuese el final, y dos autores lo han completado de alguna manera. Está Alabardas. Es un libro muy interesante porque es una crítica a la industria armamentística. Es decir, si la guerra y el tema de la paz y el tema ético, que ahora mismo lo tenemos tan presente, se da porque hay una industria detrás, porque interesa, porque se genera muchísimo dinero, y esto es lo que hay. Entonces se plantea el tema ético de quien trabaja en una empresa, en una fábrica de armas, y se cuestiona a partir de ahí como qué hacer o qué no hacer, ¿no? Es muy interesante. Un libro cortito, no lo termino, pero lo dejo bien estructurado como para saber de qué se va, ¿no? En la línea de lo que conocemos del José Saramago más humanista y defensor de los derechos humanos, de la vida, por tanto de la paz. Ahora, Silvia y Ramón, ¿qué representa para vosotros el espacio de una biblioteca? Yo, bueno, yo creo que lo ha definido muy bien María, pero para mí siempre una biblioteca es un espacio de seguridad donde el conocimiento está ordenado y mi aprendizaje puede tender a infinito. Y ese es el lugar, y creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Un lugar donde poder sentarme a escribir, por ejemplo, o a leer, pero con un conocimiento ordenado, no desordenado, que voy que ir a la biblioteca, ¿no? O sea, a la librería a volverla a comprar. Y eso te permite expandir tu aprendizaje. Y conectando con esta parte de aprendizaje evolutivo, me parece un lugar único y donde empezamos un poco a juntarnos gente con intereses comunes aquí en la isla, en una biblioteca pública. Para mí, una biblioteca, y más esta, y como la ha descrito María, sobre todo es un lugar romántico.
Es un lugar romántico, íntimo, que inspira. Coincido con lo del conocimiento, ¿no? Y diría que no es solo conocimiento ordenado, sino que es conocimiento como por capas. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, estos días que preparando otra historia, bueno, una ponencia, estaba releyendo párrafos que había subrayado de libros que ya había leído, de relatos de personas que habían migrado hacia Europa de manera insegura. Y al volver a leerlo, un año, 2 años después, para mí tenía otro significado, ¿no? Había como otra capa dentro de ese relato. Entonces, yo creo que las bibliotecas están llenas de relatos que nos cuentan cosas, que nos acercan, que tienden puentes, pero que ese relato no es único, es diverso, depende de quién lo lea, cuándo lo leas, y a lo mejor lees un libro 3 veces y a la tercera te ha dicho cosas nuevas. Entonces, sobre todo es un lugar de inspiración. Silvia, estás realizando una investigación doctoral sobre los primeros cuidados con las personas que llegan a la costa de Lanzarote por el mar, en pateras. ¿Nos puedes contar cómo empezó este trabajo? Todo esto empezó, bueno, a mí siempre me ha interesado la diversidad humana, la diversidad cultural, estoy terminando antropología y ya en Madrid, que yo soy de Madrid, pues estaba haciendo voluntariado con una entidad que se llama Salud Entre Culturas y trata de tejer puentes, ¿no? También entre la diversidad de las prácticas culturales y cómo se entrelaza la salud. Eso siempre me había interesado y al venir a vivir a Lanzarote, pues justo fue cuando empezaron a llegar más personas y pues es una realidad que te interpela, ¿no? Tanto que la ves hasta en el paisaje. Hace varios años las barcas se veían por toda la isla, ahora se ven menos. Entonces me empecé a interesar más, me apunté a un voluntariado y en una de las atenciones que hice, la primera, me quedé en shock, ¿no? Aquello me chocó mucho cómo estaban llegando esas personas, todo lo que pasaba ahí, cómo lo estábamos gestionando como sistema que recibe y pensé que la investigación podía dar luz a muchas preguntas, a muchas cuestiones que necesitábamos saber, ¿no? Para cuidar mejor. Entonces, bueno, en todo eso entra el interés por la diversidad cultural, por las prácticas y por nuestro papel en recibir a personas que se juegan la vida, ¿no? En el mar por alcanzar un sueño europeo. Entonces, para ti, yo creo que relaciones regenerar con cuidar, ¿no? Estás estudiando de cierta manera el cuidado. Sí, claro, esta pregunta es muy amplia, ¿no? Porque genera y que se regenera, o sea, se regeneran cosas, ¿no? Son vidas, son cuerpos, son historias, se generan nuevas vidas porque ves historias tan diversas, hay 40.000 historias por las 40.000 personas, ¿no? Que han llegado, cada persona tiene su mundo, pero a lo mejor este viaje es la puerta a dedicarse a ser intérprete, a conocer a otra persona y compartir otra vida, a dedicarse a ser divulgador, o sea, son momentos cruciales en sus vidas que marcan un poco una nueva vida, ¿no? Eso cuando sale bien, claro, o sea, no, desde luego para generar y regenerar hace falta haber sobrevivido. Entonces, es un contraste muy fuerte, yo creo, la llegada por vía marítima, ¿no? A las Islas Canarias. Es o la nada y de repente se rompe todo, o todas las cosas que se generan en la vida de la persona, pero también en la vida de las personas que te reciben, que te acogen o que interaccionan contigo, ¿no? A mí me interesa mucho también en la investigación no solo qué se genera en la persona, sino en las personas que le reciben. Y tu investigación, que tiene aunque sea por un centro de investigación en medicinas, tiene un enfoque antropológico. ¿Has querido dar ese enfoque antropológico? Bueno, para mí, claro, hay una parte que es como contar la parte biomédica, que es qué enfermedades produce hacer un viaje de estas características, ¿no? Eso para mí tiene una utilidad, ¿no? Porque puedes ayudar a gestionar mejor tus recursos y a ofrecer mejores cuidados físicos, pero no sirve de nada si no te enteras de la experiencia, ¿no? O sea, entonces el enfoque antropológico tiene que estar ahí, tiene que estar hablar con las personas, preguntarles qué sucede en esa experiencia, ¿no? O sea, metes a 40 o 300 personas que no se conocen de nada, diversas, en una embarcación precaria, a hacer un viaje así, ¿y qué sucede? Pues suceden redes de afecto, pero también desencuentros, hay cariños, hay peleas, hay todo, ¿no? La diversidad humana existe en esa embarcación. Cómo perciben esa experiencia, cómo cuando llegan
perciben que están siendo acogidos o no, cómo interpretan lo que para nosotros es evidente de cómo ofrecemos, yo qué sé, desde cualquier atención sanitaria, a lo mejor no es tan evidente, en otros lugares se practica de manera diferente. Entonces, creo que es importantísimo hablar con las personas y no nos estaremos enterando de nada de la película. ¿Y cómo relacionas ese trabajo con la idea de regeneración? Bueno, pues lo voy a vincular a la biblioteca, que te he contado cómo se hizo y por qué estamos de alguna manera, por qué podemos estar hoy aquí, ¿no? Nos surge de esta necesidad de tener los libros, de ese orden y de tener un espacio amable para trabajar, pero también un espacio amable para recibir y también para compartir. Y José Saramago decía que los libros están ahí esperando que los abramos, que los toquemos, que los sintamos, porque dentro de cada libro hay una persona, hay ideas, hay una visión del mundo que quieren compartir, que alguien hace pública, no escribe solo para sí mismo, sino que publica, y esto es muy importante. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué hacemos continuando a Saramago, continuando su compromiso, no solamente al escritor, al literato, al premio Nobel? Aquí continuamos también el compromiso del humanista, del defensor de los derechos humanos. Esa función es fundamental y se da en esta biblioteca. Y se da cada primer martes de cada mes haciendo un club de lectura en viva voz, donde compartimos también la experiencia maravillosa de la sonoridad de las palabras, ¿no? De escucharlas, de compartirlas, de después comentar cómo nos ha impresionado ese libro, qué cosas nos ha dicho, qué nos ha sugerido. Es decir, para mí está siendo una experiencia, esta llevamos solamente este año, empezó en el 2024, súper enriquecedora. Pero es que además compartimos, como decía Ramón antes, cuando vino, y dice, recuerdo el día que vine a visitar y leímos el texto sobre la paz que escribió Saramago en el año 2003, en un encargo que le hizo el Carri, intentando la pacificación de Euskadi o luchando, intentando promoverla para que se acabase por fin el tema del terrorismo de ETA, pero es un canto a la paz que trabaja en Tapies como pintor, hace un grabado, y Saramago hace un texto que leemos cada día. Cada día, cuando viene aquí la gente pregunta ¿qué actividades culturales se hacen en la Casa Museo José Saramago, se hacen en la biblioteca? Una de las que se hace es hablar de la necesidad de la paz y de lo importante, la voluntad de paz, porque hacemos esta pregunta. El texto es maravilloso, pero hay una pregunta clave, es decir, ¿cuántas personas hay en el planeta que quieren la paz y cuántas que quieren la guerra? Estamos convencidas que la mayoría queremos la paz. Por tanto, es una cuestión de voluntad. Dice, y la paz se consigue, o sea, hay que lucharla, hay que trabajarla en las conciencias y en las calles. Es decir, hay que poner esa voluntad para demostrar que somos más quienes queremos paz. Esto lo hacemos aquí cada día y en esto estamos hablando y hablamos de regeneración, porque el mundo belicista, el mundo que no respeta la vida, que no respeta los derechos humanos de las personas de cualquier lugar del planeta, es un mundo que necesita regeneración. Y ese milagro de hablar, de sentir con personas desconocidas que vienen de cualquier lugar del mundo, que lo mismo vienen de México, que bueno, de Portugal, o que de Francia, o que de Italia, de cualquier país, y que hablemos de lo mismo, y que lo hablemos en los distintos idiomas, y entendamos, y nos comulguemos en esa necesidad compartida de que la paz es posible si nos movilizamos para conseguirla en las conciencias y en las calles, nos parece súper importante, dándole nombre a las cosas, dándole nombre también a cómo es el ser humano cuando habla, y hay una frase que a mí me emociona cada día, que la humanidad es carne sufriente y espíritu en ansia. Y vemos las imágenes de los niños de Palestina muriendo y vemos esa carne sufriente, o vemos las imágenes de las personas que mueren en las pateras, cuando vienen los cayucos, y se nos rompe el corazón. También el compromiso de los derechos humanos de José con las personas migrantes fue siempre muy rotundo. De eso se trata. Aquí estamos haciendo cultura cada día, cultura con el compromiso, con los derechos humanos, con la necesidad que el ser humano tenemos de regenerarnos a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Cómo nos tenemos que sumar, porque la voluntad de una sola persona no sirve, ni de un grupo muy pequeño, pero sí la de muchas personas sumando, es capaz, como decía José Saramago en el Memorial de Convento, de hacer volar una nave, como hace el personaje de Blimunda, consiguiendo las voluntades para que hasta la pasarola sea la primera máquina voladora. La voluntad de las personas sumadas, juntas, mueve el mundo y tiene una enorme capacidad, pero nos tenemos que creer para ponerlo en marcha. Pues empezando por ti, María, para ti, ¿qué diferencias hay entre los derechos humanos y los deberes humanos que dejaba?
José Saramago, que justo ahora va a ser, el 10 de diciembre fue cuando él recibió el premio Nobel, y él, en el 1998, cuando en Suecia tuvo que dar su discurso, coincidía con el Día Internacional de los Derechos Humanos y habló de eso. Pero habló de algo muy importante que no quedó en palabras, que fue después Ama, decía, igual que reivindicamos y con la misma intensidad que reivindicamos que los gobiernos cumplan con lo que nos han garantizado como derecho humano para la ciudadanía, así la ciudadanía debería tener la simetría de los deberes, el compromiso que como personas tenemos también hacia las personas que nos rodean y hacia los gobiernos. Y habló de esa necesidad de que habría que escribirlo, y eso se convirtió en una realidad. Ya no lo pudo hacer él porque la muerte le llegó antes, la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas, hecha por la Fundación José Saramago, junto con más intelectuales, gente de México, de la UNAM, de la Universidad de México, y distintas personas lo han llevado a la ONU y lo han presentado aquí. El año pasado, el 10 de diciembre, presentamos este libro y lo leímos, todas las obligaciones que tenemos como personas. Es absolutamente, vamos, la vinculación de Saramago, yo no hasta que no lo escuché en sus palabras, no lo había reflexionado, pero me parece tan necesario, es decir, la simetría no podemos pedir sin dar, tenemos que pedir y dar a la vez para que las cosas funcionen, y cada uno, como gobiernos, los estados, las administraciones públicas tienen su parte de responsabilidad, pero como ciudadanía, cada una de nosotras, cada una de las personas, tenemos nuestra parte de responsabilidad, y no podemos pensar que el mundo va a funcionar bien, que la vida va a funcionar bien, que un país va a funcionar bien, una administración va a funcionar bien, si nosotros tampoco funcionamos bien. Es decir, esto se construye entre todas y todos, y esta es la importancia. En el pensamiento de José Saramago, tanto en su literatura como en su vida, está muy por encima de todo la importancia de la voluntad para conseguir las cosas, es decir, la fuerza de la voluntad, y cómo cuando uno quiere hacer algo y se junta con las personas adecuadas, con las personas que quieren, y vas convenciendo, porque hay personas que a lo mejor no es que no quisieran, pero que no saben cómo pueden contribuir a que las cosas sean mejor. Cuando la gente lo sabe y sabe que hay herramientas y que nos podemos juntar y que juntas somos más fuertes y que juntas podemos asumir responsabilidades, también si la ciudadanía es capaz de cumplir con sus deberes como ciudadanos y ciudadanas, tenemos más capacidad para exigir a los gobiernos que cumplan con su parte. Se trata un poco de eso, ¿no? De esa necesaria simetría de compromiso para ambos lados, ¿no? Que al final es despertar la conciencia en cada individuo para organizarse y conectados conseguir los derechos humanos. Claro, es que es fundamental, es decir, no delegar en otras personas o en otras estructuras lo que nosotros querríamos para nuestras vidas. Es decir, no se puede delegar el compromiso de vivir ni el compromiso por la paz. O sea, no podemos de verdad dejar que esté pasando esa masacre en Palestina y no hacer nada, como si no nos tocase, como si no nos afectara. Es que de verdad que no podemos. Se hace y que no se debería hacer, y yo creo que hay que ir más lejos, es que no se puede hacer, y nos tenemos que meter en la cabeza que tenemos responsabilidad en lo que está ocurriendo en un pueblo de al lado, porque mañana nos puede pasar a nosotros, porque lo de la Dana, ¿quién iba a pensar que iban a morir por una Dana un montón de gente, porque las cosas se gestionaron mal, porque bueno, las tormentas o los agentes atmosféricos de la naturaleza, que en fin, también tenemos responsabilidad en ello, pero bueno, pueden ocurrir, pero también podemos hacer que hagan el menos daño posible si como sociedad estamos organizadas. Y eso nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Nadie pensaba en Valencia hace un mes que podía ocurrir un desastre así. A que nadie pensamos ahora que podemos tener una guerra y podemos estar mañana como Palestina, como no se pensó cuando hubo la Guerra Civil Española y nos dejaron solos también después de un golpe de Estado como el que hizo el generalísimo Franco, y nos dejaron solos y no hubo alianza internacional para proteger lo que había sido una decisión democrática, y se masacró y fue una guerra larga, injusta, donde mucha gente de un bando y de otro murió inútilmente, ¿no? Es decir, de eso se trata, es decir, que las cosas nos pueden ocurrir a cualquiera en cualquier momento, por eso no podemos ser indiferentes. Como decía la canción de Mercedes Sosa, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que no nos sea indiferente ningún dolor humano, que nos comprometamos como si le estuviese pasando a tu hermana, a tu prima o a ti en un momento determinado, y que tú tienes que poner tu grano de arena para luchar contra eso. Claro, puedes. Sí, de la pregunta Sí. en este hilo de María. ¿Cómo exigir o pedir que las personas cumplan con sus deberes humanos si ni siquiera se les reconoce sus derechos humanos? Claro. Hay grupos que están muy fragilizados o que están sufriendo una guerra o varios otros, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esa relación? Evidentemente, la simetría de los deberes y los derechos
obviamente tenemos muchísima más responsabilidad en cumplir quienes estamos en situaciones de privilegio. No les vamos a pedir, este es un debate que tenemos muchas veces, es decir, el tema de la justicia social, cuando sale la corrupción, es que el más pobre, no sé qué, robó, a ver, que alguien que tiene hambre, que sus hijos están pasando hambre, robe un pan, no es lo mismo que los grandes multimillonarios de la empresa armamentística o de la banca nos están robando a manos llenas al resto de la ciudadanía. Es decir, claro que hay niveles diferentes de corresponsabilidad y además muchas veces se demuestra que en las clases más desfavorecidas, que están incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad, se genera muchísima más empatía, mucha más generosidad y más complicidad con las personas que tienen al lado. Y ahora contigo, Silvia, ¿cómo conectas tu trabajo con los deberes humanos? Bueno, en varias capas. Yo creo que, y coincido un poco con María, todos tenemos un papel o varios de responsabilidad, ¿no?, con estos deberes humanos. Entonces, desde la investigación, yo creo que la investigación ha de ser comprometida porque genera discursos y genera categorías y tienes que ser consciente de eso, ¿no? Hay un antropólogo que él es especialista en antropología política que decía que tú no puedes ser pornógrafo del sufrimiento, o sea que la antropología no puede ser carente de compromiso y no puede ser apolítica. Y eso yo creo que está ahí y estará presente. O sea, en concreto en mi estudio no puedes ser apolítico porque interpela directamente, ¿no?, con los deberes humanos. Eso como investigadora, pero luego como médico, claro, hacer de ese trabajo un trabajo aséptico tampoco tiene sentido, ¿no? Yo creo que nuestros deberes son atender con calidad, atender con perspectiva cultural, atender desde el amor y desde el cariño y desde el respeto y desde la horizontalidad. Desde ese punto de vista, pues también muchos médicos sanitarios, enfermería, nos estamos construyendo en red entre las islas y es así como yo creo que sí que estamos cambiando las cosas y eso está también empapando el sistema público sanitario. Entonces, eso es parte de nuestro deber como médico y luego como sistema sanitario público, qué atención sanitaria estamos haciendo. Y luego ya estaría el deber humano a nivel individual, ¿no? A qué dedicas tu tiempo, qué lecturas haces, cuánto te interesas por conocer esta realidad. Entonces yo invitaría, sobre todo estando aquí, a leer más y leer relatos de personas que hayan tenido que viajar de manera insegura a través de la ruta canaria o en general, ¿no? Desde África, a través del Mediterráneo o del Mar de Alborán, todo lo que tienen que pasar. Si lo lees de verdad y lo lees profundamente, eso te interpela, ¿no? Y otra cosa que comentaba María, creo que la empatía incluso ya no es solo un ejercicio abstracto de yo voy a ver si me imagino por lo que ha pasado esta persona, ¿no? Es que a los profesionales que están recibiendo a esas 40.000 personas que han llegado a Canarias, eso les toca, o sea, les toca. Paula Farias, en su libro, ella fue presidenta de Médicos Sin Fronteras y tiene un libro que se llama Piel de deriva y habla de los rescates en el Mediterráneo. Y hay un capítulo que se llama Claudicar y ella habla de cómo está el rescatador endurecido, como haciendo su trabajo, ¿no? Siendo una cosa práctica, yo ejecuto mi trabajo y llega un momento en que se derrumba. Y dices, ¿quién te cuenta qué hacer con esa piel húmeda y fría? ¿Cómo lo hago luego, ¿no? Y yo pienso en compañeros míos que se han sentido así, pero que no lo verbalizan, en compañeros del Hierro cuando han tenido la desgracia que pasó a finales de septiembre, y bueno, compañeros de salvamento marítimo, o sea, no podemos hacernos los duros, o sea, eso te interpela directamente, te toca, o sea, te toca, lo ves, lo sientes, lo hueles. Entonces, nuestro deber humano igual es ser vulnerables a eso, es abrirte a la experiencia, escuchar y conocer eso que está pasando en tu territorio, que va a seguir pasando y que mirar para otro lado pues no sirve de nada. Me gusta porque, mira, tocas la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Y hay un estudio, yo hablo más de equipos que aprenden, ¿no? Pero hay un estudio que demuestra la necesidad de mostrarte vulnerable para generar la confianza. Después has hablado del talento, el talento innato que traes, o sea, desde tus conocimientos y experiencias, pero también tu actitud ante la vida. Después de la importancia de tejer redes, ¿no? Porque muchas veces vas a sentir ese vacío y esa soledad que necesitas una red fuerte para poder seguir caminando en esa dirección. Y después has hablado de tangibilidad, como en la medicina, de un impacto positivo medible. Entonces, cuando lo has presentado desde ahí, mostrarse vulnerable para poder desarrollar mi talento, tejiendo una red
como espacio seguro donde saber que no me voy a caer, que tengo una red donde seguir y con una mirada hacia un impacto positivo, que sabemos cuál es, o sea, que estamos comprometidos con él, da mucho sentido a lo que se está haciendo, pero desde muchos frentes, o sea, no solo es desde uno, ¿no? Desde muchas responsabilidades individuales y colectivas, y el saber seguir conectándolas y marcando ese impacto me parece que es un deber de este siglo XXI, porque efectivamente estoy totalmente convencido que hay muchísimos más seres humanos que queremos la paz que unos pocos que deciden que la industria de la guerra va a seguir funcionando. Lo has resumido mejor que yo. Sí, creo que es una experiencia compleja y, es que hay que verlo de una manera amplia, si no te estás quedando solo con una parte ¿no? de la imagen y hay que abrirse a esa experiencia y a ese dolor y sentirlo un poco, aunque sea solo un poco, sentirlo. Sí, y yo creo que se regenera ahí cuando se abre, ¿no? Nosotros en la red esta que estamos construyendo, que tiene unas partes más informales y otras más formales, ¿no? Dentro de sociedades científicas y eso, creo que sobre todo lo que hacemos es regenerarnos mutuamente, ¿no? De una frustración porque obviamente tú como individuo no llegas a todo y decir, esta atención, esto que ha pasado, Dios mío, el sistema falla por un montón de sitios, pero tienes ahí a alguien que piensa igual que tú, que se ha sentido igual que tú, que se ha sentido frustrado y que reconoce, oye, no sé qué hacer con esto. Es que, de hecho, la investigación que hago con más gente, no solo yo, pretende cubrir huecos de desconocimiento y a los médicos el desconocimiento nos molesta mucho, nos incomoda un montón, porque es decir, no sé por dónde ir, no sé qué está pasando, no sé por qué esta ruta canaria, o sea, la ruta canaria hablamos en singular, pero es muy diversa, no es lo mismo salir de Senegal que de Marruecos, tanto la historia que viene detrás como qué implica el viaje y qué opciones tienes en cada isla, ¿no? Entonces, ese hueco de desconocimiento nos incomoda, pero creo que hay que abrazarlo y decir, pues, oye, es que no hemos estudiado esto suficientemente y es el momento. Y además esto puede ser un ejemplo para otras rutas marítimas donde igual no tienen o no están en ese momento de investigar, ¿no? Pero es que aquí, gracias a que tenemos un sistema sanitario público envidiable, con sus fallas, pero que yo sigo convencida que es la única manera de proteger la salud de la población, gracias a eso podemos atender a personas que han puesto en riesgo su vida y analizar qué pasa con eso. Y cómo no es casualidad que la persona que venga de Senegal haciendo 7 días hasta el Hierro, en el mejor de los casos, tenga enfermedades diferentes que la que viene de Marruecos y es mujer o es niño, algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Esa diversidad de enfermedades que yo puedo ver en el hospital, las causas son sociales, políticas, geopolíticas, en la estabilización de fronteras, o sea, tiene unas causas que no puedes obviar. Porque fue el primero que leí y es verdad que hay muchas más cosas, hay muchas más interesantes, pero como me sale así, me ha salido ahora instantáneamente, porque ahí descubrí a una persona que tocaba distintos temas. También descubrí una ciudad que se llama Lisboa, leyéndolos juntos, que se llama El año de la muerte de Ricardo Reis. A mí me tocó mucho la fibra sensible, yo era una enamorada del poeta Fernando Pessoa, y cuando vi, sin conocer todavía nada, a Saramago, Pilar del Río, la que acabó siendo su mujer, era periodista, y acababa de leer un libro suyo, pero no lo conocía. Y me dijo, he leído un autor muy interesante, he leído Memorial del Convento, del cual aquí hay unos cuantos cuadros también. Dice, vamos a la librería, comienzo de vacaciones en un mes de junio, en Sevilla, y vamos a ver qué libros. Había solamente 2 libros publicados de Saramago en español en ese momento, y el otro era El año de la muerte de Ricardo Reis. Ricardo Reis es un heterónimo de Fernando Pessoa, uno de los poetas que a mí más me había impresionado y me había tocado esto. De hecho, que llevaba como un libro suyo casi siempre en el bolso para ir leyendo en algún momento y me iba emocionando cada vez con alguno de sus autores, de los 4 heterónimos más habituales, que eran Álvaro de Campos, Alberto Cairo, Ricardo Reis, el propio Fernando Pessoa. Entonces dije, ¿de qué va a ir aquí? ¿De qué va a contar? Pues al final es una historia que se narra en el 36, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en España en ese momento, pero que tiene que ver mucho también con las clases sociales, con la gente en los niveles más altos, con los problemas ideológicos. Te descubre la ciudad de Lisboa, y yo fui conociendo Lisboa que no había estado nunca, yendo por las calles que iba hablando del libro. Y claro, descubrí a un ser humano que yo entendí después perfectamente que mi hermana Pilar se hubiese enamorado de él, porque casi que yo también decía, madre mía,
cómo escribe, cómo cuenta, cómo humaniza, cómo reivindica a los personajes, cómo la persona, la de la limpieza era una de las personas, Lidia, más potente, más, sí, cómo humaniza, ¿no? Y hay ahí un mundo que sin saber quién era ni qué había detrás de esa persona, sin tener ni idea de conocer al autor, nos hizo sintonizar y entender. Decía, creo que esto lo decía Pilar del Río, pero también José Saramago, que José Saramago nos hace inteligentes a los lectores, porque no nos busca no nos propone una lectura fácil, sin reflexión y sin pensamiento, nos hace pensar en muchas cosas. Después ha habido libros tremendos como el Evangelio según Jesucristo, que es un toque también sobre nuestra cultura y sobre los tópicos sobre la imagen del Dios Padre, en fin, que también tiene mucha tela marinera, pero me produce mucha más ternura ese humanista que descubrí a través de las palabras del año de la muerte de Ricardo Reis, y quizá también porque uno tiene ese aprecio un poco romántico de las primeras veces, fue el primer libro, y se te queda siempre grabado como algo súper especial y para mí es muy importante. Y ya para terminar quería decir, porque cuando hablamos de regeneración y de cómo en el sufrimiento y ante el sufrimiento reaccionar, la importancia de la resiliencia, ¿no? Que es la que nos hace, que también se puede trabajar, hay personas de forma innata más resilientes, pero ayudar también a las personas más vulnerables a darle la vuelta, ¿no? Después de ese impacto, de ese sufrimiento, a sacar, no la parte que podemos sacar negativa, de quedarte ahí tocado, el dolor, el sufrimiento, sino la parte de reaccionar, es decir, esto ha pasado, ha sido negativo, pero esto tiene que ser de otra manera y podemos contribuir, porque también desde el dolor, a que el mundo sea mejor, precisamente porque lo hemos vivido, y decir, lo que yo he sufrido no quiero que lo sufra nadie más, ¿no? Y ahí lo están demostrando mucha gente que después se pone a trabajar, personas migrantes que ahora están ayudando a otros migrantes que vienen porque entienden desde la empatía el dolor, el sufrimiento, es decir, esa resiliencia de entender el dolor ajeno y darle una vuelta y para no quedarnos solamente ahí en la congoja, sino en cómo construir desde otra manera, ¿no? Vale, yo voy a recomendar dos. El primero sería Hermanito, de Ibrahima Balde, que es bueno, un guineano y cuenta su ruta migratoria, ¿no? Está escrito de una manera muy tierna, muy sensible, creo que nos puede ayudar a entender mucho todas las emociones, ¿no? que suceden cuando alguien hace un viaje así. Y aunque habría un montón de relatos más de migratorios, me hubiera encantado recomendar uno sobre alguna mujer que haya tenido que hacer esta ruta. Sabemos que, por ejemplo, a Canarias un 10% más o menos de las personas que hacen la ruta son mujeres, pero no conozco, no sé si alguno de vosotros, un relato que cuente cómo lo pasa a la mujer, que nada tiene que ver, ¿no? Como las cosas que le pasan a un hombre. Y el segundo libro sería Descolonizar la mente, que es de un autor keniata que, mea culpa, no sé pronunciar su apellido, pero habla de la importancia de la lengua y de cómo eso construye tu intelecto y te narra tu vida, ¿no? Entonces él habla un poco de que los autores africanos tienen que escribir en lengua africana y luego ya que se traduzca a otras lenguas, pero que tú no puedes escribir en otra lengua los sentimientos de tu gente, la tradición oral. Y habla un poco de ese contraste que sucedía, o no sé si sigue sucediendo en la educación keniata, de yo aprendo en el colegio historias de Shakespeare que no tienen nada que ver con mi mundo, ¿no? Entonces, creo que esto de la lengua, esta reflexión es importante porque muchas veces, por lo menos desde lo sanitario, nos escondemos en no he hecho esta atención del todo bien porque hay una barrera idiomática, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho, barrera, o barrera cultural, incluso he llegado a escuchar que, bueno, a los antropólogos esto no tendría sentido, ¿no? Y sin embargo este libro lo que dice es que la auténtica cárcel es para quien no puede expresarse en su idioma, o sea, no es para ti que no lo entiendes, es para esa persona que no está pudiendo decir lo que quiere decir. Y voy a recomendar una película también, que es la de Yo, Capitán. Es demoledora, pero a mí me ha ayudado mucho a entender en esa segunda lectura de relatos de viaje migratorios qué es el desierto. O sea, hablamos de lo duro que es el mar, pero ¿qué es el desierto? Ahí lo dejo, esas recomendaciones. Pues yo la verdad que en este espacio y ahí, viendo tanto a José Saramago como Pilar del Río, voy a hablar de Nadia, ¿no? Mi libro, cuando estábamos en un momento de encontrarnos en la paz, fue un libro, a los 14 años leí Jack Kerouac, La llamada de lo salvaje. Y
fue como un acto de decirle a tu pareja con la que compartes la vida que esto soy yo. Entonces, que un escritor, como decía José Saramago, diga, jo, yo no lo voy a saber expresar tan bien como este libro, ¿no? Es la llamada de lo salvaje, que es esa resiliencia por volver al origen. Somos humanos. Y ella me regaló otro libro, que era Momo, que no me acuerdo el autor, perdonad, pero como es, ¿quién nos roba? ¿Y quién nos roba el tiempo? ¿No? ¿Quién nos roba el tiempo para realmente estar en lo importante, que es lo que hemos hablado hoy? Y me quedaría con estos dos libros y con ese acto en algo tan humano como una pareja, ¿no? Y tan cercano y tan tangible, que tengas ese afán de querer encontrar la paz constantemente. Habéis dicho dos, yo no me voy a quedar con uno solo, o sea, y además hay una mujer que me gusta mucho y que me pasa con el nombre lo mismo que te digo, Chimamanda Ngozi Adichie, que es nigeriana, de la cual he leído un montón de cosas y tiene que ver también con el tema de la cultura para entender, es decir, lo que nos cuenta, yo tuve la suerte de vivir casi durante 2 años en Nigeria y esto para mí fue muy importante y me gustó mucho, después de muchísimos años, enterarme que existía esta escritora que escribía además, porque yo estuve en el año 81, 82, y ella escribía justo de esa época, entonces de otra zona, estaba en la zona Hausa, ella habla del sur, de las zonas que son culturalmente muy diferentes, ya sabemos que los mapas de África están hechos con tiralíneas y así, y no tienen nada que ver con las culturas ni con las fronteras reales poblacionales de las etnias que habitan, es al norte es Hausa, pero abajo son ibos y yoruba, esta es de la zona ibo del sur, ¿no? Pero claro, hablaba de cosas que te saben, que te huelen, porque tú la has vivido, la has conocido, y yo entendía qué dificultad muchas veces para leerla cuando tú no sabes qué te están diciendo, es decir, efectivamente te leen, o sea, lees a Shakespeare, es que es grande, ¿no?, en algunos aspectos, incluso nos puede pasar con Cervantes a pesar del universal que es el humanista, pero en este momento no te está tocando tu fibra de tu realidad, de lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, reivindicar cómo es esta escritora, la importancia de sus libros, la importancia del feminismo desde la mirada africana,